Y aquí continuamos y lo prometido es deuda porque queríamos hablar con ella, siempre tenemos ganas de hablar con ella, pero a veces hay algunas circunstancias coyunturales que nos invitan un poco más a generar algunas reflexiones. Estamos en comunicación con nuestra querida Marina Yao. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo van? Muy bien. Acá estamos con la Juan y las cotorras del mar a pleno. Bueno, reflexionando, viste que donde te posiciones, no sé, hay una percepción de que vamos viendo alguna de las cosas, de los entretelones de algunas cosas, ¿no? No sé, como si se fuera desvaneciendo la fuerza de un relato que hasta aquí gobernó en nuestro inconsciente colectivo. Y se está resquebrajando algo. No sé cómo lo estás viendo vos. Ah, qué optimista que arrancaste, por favor. Bueno, si no mira, estoy haciendo un esfuerzo importante porque si no nos hundimos en el mar de la tristeza. Es un día para estar triste. Me parece que no hay otro tema que no sean estos tres nombres: Brenda, Morena, Lara. No sé cómo lo están procesando ustedes. Podrían haber sido Renata, Marina y Juana hace unos años, digo, ¿no? O sea, me parece que todas somos estas pibas y que hay que detenerse ahí y hablar de eso, porque en el fondo es eso, es el fondo del fondo de lo que nos está pasando, ¿no? O sea, sí. Eso es finalmente lo más bajo que estamos cayendo como sociedad, y lo que ha expresado este triple narco femicidio. Sí. O sea, esa complejidad tiene de que es triple, de que es narco y que es femicidio, y que por lo tanto requiere también un análisis más profundo, un estudio más profundo por todo este entramado, ¿no? Que tiene. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué anda pasando por allá? Sí, me parece que, a ver, como bien decís, desnuda muchas cosas de nuestra sociedad, también pone sobre el tapete, a ver, el fundamento de la presencia o no, o el apoyo de organizaciones intermedias, digo, en las barriadas y demás, con el apoyo estatal, digo, el retiro del Estado frente a ciertas circunstancias deja en manos de los narcos, y eso lo venimos diciendo, lo venimos sabiendo, lo venimos reflexionando, pero lo vamos viendo en acciones, ¿no? Mientras... no sé, tenemos funcionarios muy preocupados por el riesgo país y cómo seguir endeudándose, la criminalización de nuestros sectores más populares, vamos cayendo en desgracia, ¿no? Convengamos que no es algo que arranca ahora con Milei, que es algo que viene ya, de hecho, o sea, la criminalización de la pobreza. Criminalización de la pobreza, la prostitución, ¿no? O sea, es algo que ahora se exacerba peor todavía, pero son cosas que ya vienen de antes, sí. No es que, cuando estaba ahora fulanito no pasaba nada. No, creo que antes había paliativos, como por ejemplo la fortaleza de los comedores populares, de ciertas organizaciones que estaban buscando que los pibes tengan otra opción que no sea solamente ser las mulas del narcotráfico, sino bueno, las actividades sociocomunitarias, sí. de gente que hoy está viendo cómo sobrevive su familia, ¿no? Que siempre ha estado en ese margen de pobreza. Bueno, nosotros tenemos contacto, Ale, tu mamá, Juani, en el área de fortalecimiento familiar en el municipio de San Fernando, ¿no? Me imagino situaciones que frente a día a día. Bueno, frente a esta situación nacional, se van recrudeciendo las problemáticas que ya venían. Claro. Es como decirte, bueno, tenés un dolor, casi un infarto y estás tomando, no sé, un ibuprofeno. Decís, bueno, esto te va a mejorar este momentito, y no es que estábamos en perspectiva de soluciones profundas. El tema es que como estas chicas porque salieron a la luz ahora, pero como esas chicas pasan casi todos los días, ¿eh? No es que, pasó ahora y no pasa nunca y pasó ahora y bueno, y capaz que, no sé, pase dentro de 50 años después. No, o sea, son cosas que suceden. O sea, los narcos trabajan todos los días, no es que, no, ¿me entendés? O sea, amenazan gente todos los días, están haciendo cosas todos los días, no es que hoy nada más por esto, ¿me entendés? O sea, el tema es
si vos tenés además un presidente que te dice, che, no, mirá, si vos sos narco, si vos sos esto, sos un campeón, sos un héroe, y esto, bueno, listo, te envalentona para que vos tomes estas acciones, ¿no? Y encima tenés una fuerza, o sea, la fuerza policial, tenés a la ministra de Seguridad que va y reprime jubilado, reprime discapacitado, reprime un montón de gente y no va a atacar directamente a eso, pero después viene y agarra un pibe en la falda porque, bueno, sí, está bien, demoró aviones porque se hizo una amenaza de bomba en el aeropuerto de Ezeiza, pero a ese lo agarraron en 2 minutos. ¿Por qué estos no los agarran? Perdón, ¿por qué no los agarran en 2 minutos a esto? ¿Vos qué estás viendo, Marina? Voy a tomar algunas cosas que dijo Juana y a ordenarlas porque pasó por varios lados y tiene bastante razón en lo que están planteando ambas. O sea, lo que puedo aportar es como entender por qué Brenda, Morena y Lara son en algún punto una gota que colma un vaso, ¿no? Sí. Porque si bien estos delitos existen hace rato, saben que soy de una provincia de frontera y ahí no son para nada noticia. Hace rato que Salta es Ciudad Juárez, que no tenemos nada que envidiarle a la frontera de México o de Colombia en cuanto a lo que refiere a los delitos vinculados al narcotráfico. Y es cierto que han sido delitos fuertemente minimizados por el aparato estatal, que hay poco control, que no hay políticas y que inclusive en el marco de este gobierno se han tomado medidas para favorecer el avance de esa delictividad, por ejemplo, los blanqueos de capital, que son circuitos donde se podrían, por ejemplo, ubicar a los narcotraficantes por medio del movimiento de dinero. Sin embargo, lo que se hace es facilitárselos y lo que también ha traído la Juani, que es muy importante, que ha sido Milei en su campaña, un relator y un promotor de las prácticas de contrabando y de las prácticas mafiosas como algo a halagar, como algo a reivindicar. Me parece que acá hay una cuestión, un componente de reactivación de la organización feminista y del estado de defensa que necesitamos tener. Hay un punto de no tolerancia porque, bueno, como ya sabemos, hay una diferencia con los femicidios convencionales, es decir, acá no están en juego las relaciones domésticas, familiares o sexoafectivas, que generalmente se terminan conociendo quién fue el victimario, o sea que quedan en pocas veces impunes, sino que la narcocriminalidad tiene una complejidad porque es un crimen, el narcotráfico, un crimen más transnacional, que tiene sus redes de encubrimiento y es mucho más difícil, por lo tanto, la investigación y estudiarlos, porque se trata de un mundo que es caracterizado por la violencia. Y se llama femicidio también porque aparece, y acá me parece que es donde tenemos que entrar fuerte nosotras, el ensaneamiento, ¿no? Como una variable aberrante, porque es el ensaneamiento con el cuerpo de nosotras, con el cuerpo de las mujeres, para dar un mensaje de crueldad y violencia. O sea, acá hay violencia sexual, humillación, una forma de sadismo narco, machista y patriarcal con poder territorial tremenda, y que se perpetúa también en la violencia comunicacional cuando se las trata de malas víctimas porque ejercían la prostitución, porque no eran buenas hijas. Bueno, esto solo tiene un punto de comparación para mí, que es con la dictadura y sus salas de tortura. Entonces me parece que en ese punto hay un punto de insoportable, porque si bien son escenas que sí teníamos y con una baja registración de cómo esa problemática estaba creciendo con pocas cifras oficiales, no se trata de un universo marginal, sino de una problemática severa que no se estaba poniendo sobre la mesa y que ahora se tiene que empezar a poner sobre la mesa. Bueno, y ellas serán la punta de lanza, Brenda, Morena, Lara, pero como digo, como pueden ser cualquier otros 3 nombres, ¿no? Entonces me parece que acá hay que intervenir porque un punto en común es que esto se da en un marco de una estatalidad de política de la crueldad, ¿no? De esto de exponer el dolo. Entonces esta política de la crueldad y este vínculo explícito que tiene este gobierno con el narcotráfico, donde lo ha considerado siempre un actor relevante, inclusive financiador de sus campañas, y que es un parte de la reconfiguración de esta nueva estatalidad que trae este gobierno de mafiosos y contrabandistas, bueno, tiene como característica la crueldad como política de Estado, ¿no? Esto es la crueldad como política de Estado, esto es el fascismo de hoy. Entonces me parece que por eso hay que frenarse acá y decir, pará, esto ya merece una justa ira o una actitud defensiva y dejarnos de pelotudear con la esperanza, que ojalá las cosas cambien y toda esa campaña almidonada que venimos viendo por parte de la oposición, ¿no?
Sí, por otra parte, me parece que, viste que siempre se habla del acontecimiento, que vos, o sea, uno no sabe qué es lo que termina de empujar, cuál es la gota que finalmente rebalsa, ¿no? Sí. Porque acá también me parece que hubo como un ejercicio natural de algo que, a ver, me parece que frente a este gobierno, que además claramente vino a avasallar derechos y conceptos o conquistas ganadas, hablando de que, bueno, todo esto es culpa de las feministas, que se pasaron 3 pueblos y no sé qué, ¿no? Como toda esa cosa, desde ahí que hubo como un repliegue frente a esta crueldad, pero ya veníamos viendo en la última semana como cosas que empezaban a movilizar otras reflexiones. Una, me parece, o sea, como mucho, en un plano muchísimo más light, que tiene que ver con la entrevista que le hizo Pepe Rosenblatt a Gustavo Cordera. A Cordera. ¿No? Que revolucionó un poco como ciertos conceptos, como desde un lugar. Después, el video de los playeros embolsando una mujer. De estación de servicio, que además fueron dos como un reto viral en donde mostraban cómo a la community manager que les molestaba teniendo que hacer videos, la metían en una bolsa y la llevaban, ¿no? Como secuestrada a otra parte. Y el repudio que eso generó, como, viste, algo que empezó a inflar algo que decís, che, aflójenle porque están volviendo a provocar algo que después es una fuerza que no sabés para dónde dispara. Y me parece que esto terminó de movilizar una fibra que estaba como en repliegue, diciendo, bueno, a ver hasta dónde, y me parece que hay un límite claro que dice hasta acá, ¿no? Porque no solamente es el triple crimen, el triple femicidio, sino estas connotaciones que le das, y además yo por suerte, o sea, no uso la red social X, no estoy en ese ámbito tuitero libertario, pero entiendo que esto, ¿no? Volvemos a tener que discutir las malas víctimas, las buenas víctimas, y no estamos hablando del producto de un sistema cruel. Bueno, eso justamente ayer hablaba con un comunero y hablamos de esto, ¿no? O sea, justamente de este tema y... pero también hay un montón de gente, porque vos fíjate quiénes son los que hacen, ¿no? O sea, los que las chicas estas eran muy jóvenes, los sicarios también eran jóvenes, sí. O sea, son toda gente joven, ¿no? O sea, que tienen, que como decía un periodista el otro día que lo escuchaba, son gente que consume mucho, o sea, muy sumidos en la droga, sí. Con mucha violencia, ¿no? O sea, justamente las bandas narcos, digamos, y toda esta gente van cooptando, digamos, a todos estos chicos, ¿no? O sea, con las promesas de dinero fácil, ¿no? O sea, y de un montón de cosas, respeto y vaya a saber qué más, ¿no? O sea, dentro de ese mundo, ¿no? O sea, vaya a saber qué. Y esa también es la preocupación, porque bueno, son las chicas, pero también así matan un pibe, que es uno que trabaja para el narco, y ponele que supongamos que estas chicas le robaron al narco, fenómeno, dale, el pibe también le va a pasar lo mismo, o sea, lo van a encontrar muerto en un coso, ¿me entendés? O sea, no, pero sumémosle, pero es toda una generación, ¿no? Que están queriendo una escalada, como una escalada, sobre una generación de los chicos jóvenes, ¿me entendés? De 20 y pico, de 13 a 20 y pico de años, que los van cooptando. Bueno, esa es la lógica mafiosa esa es la lógica mafiosa de la vendetta, ¿viste? De todo venganza sobre venganza sobre venganza, y así es como la cosa escala, y es una pregunta importante que hacer frente a esta crueldad. Por eso recién decía que la vía no es, por lo menos la esperanza está fallando como una estrategia de defensa, ¿no? Hay algo que quiero que se me escape, que dijo la Juani, que está buenísimo, que está muy vinculado, y es que estamos en Argentina, según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, y hay un informe realizado sobre eso del Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral, estamos con récord de suicidios adolescentes. Sí. Y estas prácticas también son conductas autolesivas. Tal cual. O sea, también hay que entender en la que andan estos pibes y estas pibas, tiene que ver con una práctica autolesiva, con un problema de salud mental en ellos, con una pérdida de esperanzas. Hoy el suicidio es la principal causa de muerte en chicas de 10 a 19 años. Es la principal causa de muerte, es más que un accidente de tránsito o un accidente cualquiera, más que cáncer o que tumores. Estamos hablando,
y en el caso de las personas, o de los jóvenes de 20 a 29 años, tenemos la tasa más alta en los últimos 10 años. Claro. Entonces, verdaderamente me parece que hay que ponerse ahí, y eso que estamos hablando de los suicidios registrados por el Ministerio de Salud Nacional. Imagínate la cifra negra que tendrás de muertes que son suicidios y que no aparecen declaradas como tal. Sí, o que aparecen como suicidios que también no son suicidios a veces, ¿no? También eso, hay un montón de esas cosas, pero Solo en el 2023, 1.030 jóvenes se registraron en suicidio, y esa cifra se está disparando, ya casi una duplicación para el cierre, para lo que se pronostica para el cierre de este año. Es verdaderamente alarmante y está vinculado porque me parece que, volviendo a esto de las malas víctimas y de las escenas que sí teníamos, esto es el ámbito de vida de esos jóvenes, eso es la cotidianidad, no conocen otra cosa. Y esto que nosotros decimos es una realidad horrible para la juventud, desesperanzadora y por lo tanto promotora de problemas de salud mental, de conductas autolesivas, depresivas o inclusive, de estas cuestiones homicidas. Para nosotros lo que no tenemos que ver, lo que no tenemos que dejar de ver, que eso es el equivalente a lo que en la dictadura fueron los centros clandestinos de detención ilegal. O sea, hoy un centro clandestino de detención ilegal es vivir en una villa, es estar atrapado por el narcotráfico, es también que te pasen por TikTok una mutilación con esos niveles de crueldad y de sadismo. Esa es la forma en que hoy el autoritarismo y el fascismo nos disciplina. Es esa la forma que nos tortura, es esa la forma en la que le da el mensaje a la sociedad, sobre todo a las mujeres y a las pibas en especial, pero a la sociedad en su conjunto. Acá hay un programa de política cruel que finalmente termina encarnándose en los cuerpos y generando estas escenas de dolo expuestas que son literalmente nuestros centros de clandestino de hoy. Claro, sí, y eso es lo que no hay que dejar de ver. Eso siempre yo lo digo a veces, que es como decir, bueno, el sistema de hoy es, antes venían y te apuntaban con un rifle, te pasaban, te mataban, te llevaban de una tierra, ahora te lo hacen a través de otros métodos, ¿no? Como ¿no? Y otros más. Por eso un tribunal ético ha juzgado de genocidio a cuentagotas al gobierno de Javier Milei en la semana pasada, en un juicio de la SIC. Y creo que ahí por eso hay que activar todos los mecanismos de defensa propia que sean posibles y entender que la esperanza está fallando como estrategia de defensa, que a esta altura del partido no pasa por tener ni esperanza ni fe de que las cosas cambien, sino que verdaderamente hay que activar todos los mecanismos y herramientas que puedan surgir en defensa propia. Y una vía para mí ahí es volver a la política de las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo no tenían esperanza y no pidieron solo justicia, pidieron justicia, memoria y verdad. Entonces me parece que para Brenda, Morena y Lara lo que tenemos que pedir es más que justicia, mucho más que justicia. Es más, me animo a decir que tenemos que pedir una reforma profunda del estado de situación, no solo pedir justicia, porque no alcanza con la justicia. Acá tiene que haber un punto de inflexión. Necesitamos una transformación profunda de todos los regímenes de existencia. Otra justicia, pero también otro gobierno, otra forma de estatalidad, otra modalidad de hacer lazos con los otros, otra forma de territorialidad, sacarle el territorio a los narcos, otra conexión con el territorio, otros marcos regulatorios, avanzar en las regulaciones de los poderes paraestatales concentrados como son, por ejemplo, las redes sociales. Necesitamos otro pacto con la vida misma. El otro día... No podemos ser descartes, no podemos dejar que los pibes se sigan lesionando, autolesionando de esa forma. Sí. A ver, porque por ejemplo siempre barrios humildes, ¿no? Y eso siempre por ahí hubo, ¿no? Porque yo me acuerdo de más joven, pero por ejemplo en la época del 90 ya es como que ahí empezó como más a fondo el tema del narco, ¿me entendés? La villa tomada por el narco, ¿no? O sea, fue como a partir más del 90, capaz que viene de antes, ¿no? También, pero se empezó a ver con más notoriedad, digamos, y más latente, digo, porque yo viví en la época de los 90, era joven en los 90,
por distintos lados y sobre todo en Buenos Aires en algunos momentos y donde se veía todo eso, ¿no? O sea, ese crecimiento, ¿no? De la droga en los barrios populares, ¿no? O sea, hablo de Buenos Aires conurbano, lo mismo en distintas otras provincias, ¿no? O sea, pero se empezó a como a notar, me parece, más como de esa época. Entonces, como decir, son políticas que vienen ya arrastradas y ahora, o sea, son políticas que en realidad son utilizadas, como decimos, por el mismo sistema, el mismo Estado, los mismos gobiernos, para, obvio, la manipulación de las personas. Sí, ¿y por qué te pensás que hay resistencia a seguir la ruta del dinero? Porque la ruta del dinero tiene terminales en funcionarios judiciales, funcionarios políticos, funcionarios policiales que van permitiendo, por acción o omisión, que esto avance y suceda. Lo vamos viendo y las alertas de el narcoestado se van haciendo cada vez más fuertes, pero cuando tenés además un gobierno nacional que facilita el blanqueo, que facilita, obvio, o sea, realmente, y que desprecia la posibilidad de seguir esa ruta y solamente criminaliza a las víctimas o a los intermediarios, estamos en serios problemas Sí. Sí. Estamos en serios problemas, sin dudas. El narcotráfico tiene vínculos estrechísimos con el gobierno, es un actor muy relevante y, como dije recién, ha incidido en la reconfiguración desde adentro de la estatalidad. Sabemos que es un gobierno que llegó al Estado para destruirlo y eso no se logra sin la mano de estas redes criminales. Es un gobierno de mafiosos y de contrabandistas. Esto es fascismo distinto a otra época, pero esto es fascismo. Bueno, queremos recordar que este sábado 27 de septiembre, aquí en Capilla del Monte, la convocatoria es a las 16 horas en la Plaza San Martín, en el Jardín de la Memoria. Nos convocamos para alzar la voz contra los femicidios. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Ninguna vida es descartable. Justicia por Brenda Lara y Morena. Seguimos exigiendo verdad y justicia para esclarecer el femicidio territorial de Cecilia Gisela Basaldúa. No olvidemos que en Capilla del Monte hay femicidas y violadores sueltos. Ni una menos, vivas nos queremos. Vecino, no sea indiferente. Esa es la convocatoria aquí en Capilla y entiendo que hay convocatorias a lo largo y ancho de todo el país. Sí, en Córdoba, en Buenos Aires. Sí, para Brenda, Morena y Lara, justicia, pero también una reforma profunda del Estado. Así es. Tal cual. Gracias, Marina. Seguiremos reflexionando, intentando encontrar los caminos que nos permitan ir alivianando o generando el peso necesario para que las acciones nos lleven a alguna transformación posible. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por permitirme hablar. Gracias. Gracias.